Seguro que esta música te suena, ¿verdad? Es de esas melodías que te transportan a otro lugar al instante. Se trata, claro, del concierto para clarinete de Mozart, una pieza serena, casi celestial, que mucha gente conoce por haberla oído en el cine. Es, vamos, una auténtica maravilla. Pues bien, es justo aquí donde empieza el misterio. A ver, pensemos un momento. ¿Cómo es posible que Mozart compusiera una música tan luminosa, tan llena de vida, en el otoño de 1791? O sea, estaba a pocas semanas de morir. ¿No se supone que en ese momento estaba paranoico, creyendo que lo envenenaban y al mismo tiempo escribiendo su propio requiem? Algo no cuadra. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos esta pieza, el concierto para clarinete, que es pura luz, pura esperanza. Y por otro, compuesta casi a la vez, el Requiem, una obra sombría, fúnebre, vamos, la banda sonora del fin del mundo. Son el día y la noche, creados por la misma mente genial, prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando ahí, de verdad? Venga, vamos a intentar resolver este enigma. Hay que ponerse en modo detective, porque la primera pista, y ojo con esto, no está en la partitura, está en el calendario. Claro, la imagen que tenemos todos en la cabeza es potentísima, ¿verdad? Mozart en su lecho de muerte componiendo esta maravilla es de película. Pero, ¿y si la historia real fuera un poco más compleja? La cronología de cómo se compuso nos pinta un cuadro muy diferente. Y aquí está el bombazo. Ese primer movimiento tan famoso, el que es pura alegría, no lo escribió en 1791. No, Mozart lo compuso años antes, entre el 87 y el 89, cuando estaba en lo más alto, en la cresta de la ola. Lo que hizo en sus últimos meses fue terminar la obra, con los otros dos movimientos. Y esto, claro, lo cambia todo. La narrativa del lecho de muerte se nos cae por completo. Vale, saber esto ya nos cambia el panorama. Pero, ¿qué pasa con los movimientos que sí compuso al final? Para entender eso necesitamos una segunda pista, y esta nos obliga a meternos de lleno en la cabeza de Mozart. Porque su forma de entender el arte, bueno, no tiene nada que ver con la nuestra. A ver, Mozart no era un artista romántico de los que usan la música como un diario personal para volcar sus angustias. Él era un hombre de la Ilustración. Para él, la música era algo mucho más grande. Era la búsqueda de un orden, de una belleza perfecta, casi matemática, que estaba por encima de los problemas del día a día. Por eso podía componer la música más feliz del mundo justo después de que muriera su madre. Buscaba otra cosa, algo más elevado. Y no es una teoría nuestra, es que lo dice él mismo. Años antes de morir, le escribió a su padre sobre la muerte, y no habla de ella con terror, para nada. La describe como una compañera, algo apaciguante y confortador. Esta mentalidad es la clave de todo. No componía desde el pánico, sino desde una aceptación muy profunda. Perfecto. Y ahora que hemos aclarado eso, vamos a por el siguiente gran mito, otro de esos que nos han contado 1000 veces y que distorsiona la historia, la idea de que Mozart murió en la pobreza. Vamos a desmontarlo. Atención a esta cifra. Los economistas calculan que Mozart ganó en su último año de vida unos 4000 florines. Así de primeras, el número no nos dice gran cosa, ¿verdad? Pero para entender lo que significaba, hay que ponerlo en perspectiva. Pues bien, si lo traemos a día de hoy, esos 4000 florines serían el equivalente a más de 50.000 euros. A ver, no es el sueldo de una megaestrella actual, está claro, pero para la Viena del siglo XVIII era un auténtico dineral, una cantidad muy seria. De hecho, con esos ingresos, Mozart pertenecía al 5% más rico de toda Viena. El 5%. O sea, nada de artista muerto de hambre. Su estatus era más bien el de un empresario o un comerciante de éxito. Entonces, la pregunta es obligada. ¿De dónde narices sale el mito de que era pobre? Pues la respuesta es bastante divertida, la verdad. Solo hay que echar un vistazo al inventario de sus cosas que se hizo tras su muerte. Su armario era el de una estrella del rock. Casacas de satén, pantalones bordados en seda, medias de seda a pares. Vamos, que de indigente nada. Lo que pasaba es que tanto él como su mujer se lo gastaban todo, sobre todo en aparentar. Ganaba mucho dinero, sí, pero ahorraba cero. Vale, entonces, recapitulemos. Ni estaba aterrorizado por la muerte, ni estaba sin un duro. Hemos tirado abajo los dos grandes mitos, así que la pregunta sigue ahí, con más fuerza que nunca. ¿Qué significa entonces esta música? Sobre todo esos últimos movimientos, los que sí compuso justo antes de morir. A lo mejor la respuesta no está en rebuscar más en su biografía. Quizá la clave está simplemente en lo que la música nos provoca. Y curiosamente, la pista definitiva para entenderlo nos la dio una película, muchos años después. Seguro que la conoces. Hablo, por supuesto, de Memorias de África. Esa película convirtió el segundo movimiento del concierto, el adagio, en una leyenda absoluta. Y la forma en que usa la música nos da la metáfora perfecta que estábamos buscando.
Pensemos en esa escena mítica, la del vuelo en avioneta sobre la sabana. Mientras sobrevuelan ese paisaje inmenso, suena Mozart. Y lo que uno siente no es solo que la música acompaña, no, la música es esa sensación, es el asombro, es verlo todo desde arriba, desde una perspectiva casi divina. Como dice el personaje, es ver el mundo a través de los ojos de Dios. Y ahí lo tenemos. Esa es la clave. Este concierto no es Mozart escapando de su realidad, de la enfermedad o de las deudas. Es todo lo contrario. Es una afirmación rotunda de que por encima de todo ese caos y de todo el dolor existe algo más. Existe un plano de belleza, de orden y de gracia que no se ve afectado. No es escapismo, es trascendencia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Quizá la verdadera función del gran arte no es simplemente ser un espejo de nuestra vida, sino darnos la perspectiva para elevarnos por encima de ella, para que podamos ver el mundo, aunque sea solo por unos instantes, con esa serenidad y esa grandeza que a veces se nos escapan.